Buenos días, buenas tardes, buenas noches, donde quiera que te encuentres. Que el Señor te bendiga, que hoy sea un día, ese día maravilloso que hizo el Señor para que te goces en su presencia. Hoy estamos agradecidos de Dios de un nuevo día, un nuevo amanecer donde podemos seguir dando gloria a Dios. Bendito sea el nombre del Señor. Estamos dándole gracias a Dios por Vida TV, un canal, hombres y mujeres que se han dedicado para que podamos entrar en tu hogar, en tu habitación, en tu carro, en cualquier parte donde te encuentres y en cualquier parte del mundo también. Bendito sea Dios por estas redes que nos permiten llegar hasta tu hogar, hasta tu corazón. Bendito sea el Señor. Bueno, pues hoy comenzamos un tema importante, el temor. El tema, el temor. Y el título, el temor paraliza. El temor paraliza. Y analizando las escrituras nos damos cuenta que ciertamente cuando el temor que maneja tu vida no es el temor de Dios, entonces observamos cómo ese temor nos puede frenar o paralizar el mismo propósito de Dios, y cualquier cosa que te propongas en tu vida puede ser afectada por causa del temor que no es el temor a Dios. Cuando analizamos, decíamos, las escrituras bíblicas, encontramos también que Dios es el que pone ese espíritu de temor a Él en nuestro espíritu. Qué tremendo. Él es el que nos compele, Él es el que nos llena, Él es el que nos guía, Él es el que hace ese poder en nosotros de que nosotros tengamos temor de Él, un espíritu que Él pone en nuestro espíritu. Y nada tiene que ver con el temor que nos paraliza la existencia. Nada tiene que ver, un temor muy diferente, sino que existe ese espíritu de temor que Dios ha puesto en nosotros, que nos da el poder para hacer maravillas, ¿sabe? Ese es el temor del bueno. Sí, sí, sí. Dije temor del bueno. El temor del bueno, el temor que viene de parte de Dios, el temor que nos ayuda a siempre tratar de hacer lo que a Dios agrada, el temor que siempre nos va a dar el poder para honrarlo en todo tiempo, para buscarlo en todo tiempo, aun cuando las circunstancias sean difíciles. Ese temor está en nosotros para darnos la victoria. Ese es el temor que nos ayuda a madurar espiritualmente. Es el que nos ayuda a hacer un estilo de vida de santidad, de vida de amor, de vida de perdón, de servicio y mucho más. Pero sé que existen varios tipos de temores que nos pueden paralizar la existencia, como decía. Y quiero que en este estudio analicemos 3 tipos de temores que el Espíritu Santo puso en mi corazón, que son los temores que más afectan a un hijo de Dios. A un hijo de Dios. Y el primer temor es el temor a fallarle a Dios. Y ese es el temor del bueno. Gloria sea a Dios. El temor del bueno. El temor a fallarle a Dios. También nos encontramos el temor a fallarle al hombre. ¿Sabe? El miedo a los hombres es una trampa, dice la Biblia. El miedo a los hombres, el miedo a fallarle al hombre es una trampa que nos aparta del temor a Dios. Pero eso lo vamos a analizar más adelante, más profundamente a la luz de la palabra. El temor a fallar a nuestros pactos o compromisos con el propio hombre, que no es más que el temor a nosotros mismos, el temor a fallar a nosotros mismos. Es decir, ese temor se pudiera llamar también el temor al qué dirán. Este es un temor que también nos puede paralizar. Pero vamos a analizar hoy estos 3 tipos de temores, y yo oro al Espíritu Santo de Dios que sea el que me ayude para poder traer una revelación al respecto que nos cambie el entendimiento, que nos ayude a discernir y a entender en qué actitud Dios nos ve hoy. Porque es importante saber en qué actitud Dios nos puede ver hoy.
Bendito sea Dios. El temor a fallarle a Dios. Ese es un temor que debíamos de tener cada uno de nosotros. Y como decía anteriormente, Dios mismo es el que pone ese temor en nosotros. Cuando nosotros analizamos las escrituras desde el principio de la creación, estamos viendo que Dios pone ese temor en el hombre. Y por ejemplo, en la historia del pueblo de Israel se manifiesta esta pérdida del temor con un proceso difícil que pasó el pueblo de Israel. Luego de la muerte del rey Salomón, recuerda que el pueblo de Israel no tenía reyes. El pueblo de Israel era guiado por el Espíritu Santo de Dios, era guiado por el propio Dios a través de sacerdotes, de reyes y profetas. Este era el proceso en el que Dios los conducía a ellos. Pero lamentablemente el pueblo empezó a rebelarse, empezó a perderle el temor a Dios y ellos querían tener un rey. Y vemos como Dios le da un rey al pueblo de Israel, pero antes de darle el rey, les envía una palabra con el profeta Samuel y le dice a Samuel cuando Samuel vino lamentándose delante de Dios, le dijo, no te preocupes, Samuel, que no te han despreciado a ti, me han despreciado a mí. En otras palabras, ya ellos perdieron el temor a mí y va a haber consecuencias. Y tú diles que va a pasar esto, esto, esto y esto. Así es que Dios advierte al pueblo, pero lamentablemente el hombre, cuando endurece su corazón en contra de Dios, se pierde. Así que en este proceso del pueblo de Israel podemos ver cómo perder el temor de Dios es lo más peligroso que nos puede pasar. Vemos en esta historia que después de el primer rey fue Saúl, ¿verdad? El primer rey que Dios le pone al pueblo de Israel es Saúl. Luego David sustituye a Saúl. Saúl es sustituido por Salomón, su hijo, pero el reino hasta ahí se mantenía unido. Era un reino unido. Las 12 tribus estaban bajo el único Dios. Era todo un único Dios. Así es que ellos estaban unidos bajo ese temor de Dios en todo tiempo. Pero lamentablemente después del reinado de Salomón, que fue el primero que empezó a pecar y a perder el temor de Dios y todo lo que David le había enseñado, lo tiró por la borda y empezó a hacer lo malo. Se divide este reino en dos reinos, el reino del norte y el reino del sur. Vemos cómo esas 12 tribus se dividen y se desparrama todo aquello y empieza el pueblo de Israel a sufrir. Roboán, el hijo de Salomón, es el otro rey que empieza a hacer lo malo de Dios y trata de dirigir al pueblo. Perdón, Roboán fue uno de los mejores que tuvo el pueblo de Israel. Él trata en el reino del sur, trata de mantener el reino, pero lamentablemente esto se pierde de todas maneras y hay muchos reyes y cada reinado tuvo por lo menos 20 reyes. Mire qué interesante. Todos los reyes del reino del norte hicieron siempre lo malo delante de Dios. Siempre hicieron lo malo. Todos los reyes del norte hicieron lo malo. Todos habían perdido el temor a Dios y entonces ya se fueron contra a adorar a los Baales, a levantar lugares profanos de idolatría, a tener conflictos sociales de todo tipo por causa de que perdieron el temor de Dios. Pero también de los pocos reyes del sur se preocupaban por mantener ese servicio de adoración conforme a lo que Dios establecía. Ellos estaban haciéndolo a su manera porque ya el temor de Dios no estaba en eso. Así que esto fue a pesar de que venían de la descendencia de David y tenían el templo de Dios en Jerusalén. Ellos tenían todo, pero como sus parientes del norte, la mayoría de los reyes de Judá se corrompieron y permitieron idolatría, injusticia social y demás, como había dicho. Así que todo esto
hace que esto suceda porque todo este pueblo, a pesar de conocer las maravillas que Dios había hecho con él, a pesar de que Dios había peleado por ellos y los había sacado de aquella esclavitud de Egipto, los había llevado de la mano, habían perdido el temor de Dios. Y en este tiempo de ya entra el tiempo donde Dios permite que el pueblo sea nuevamente cautivo. El exilio. Dios hace que estos reyes saquen al pueblo de Israel y lo lleven cautivo. Y en ese tiempo de cautiverio usa Dios al profeta Jeremías, era un vocero de Jehová en aquel tiempo para corregir al pueblo. Empieza Jeremías a través, el Espíritu Santo a través del profeta Jeremías a tratar con el pueblo. Y me llama la atención Jeremías 2:19, cómo Dios usa a Jeremías para hablarle del temor que han perdido y las consecuencias que van a sufrir. Y le dice en Jeremías 2:19, tu maldad te castigará y tus rebeldías te condenarán. Sabe pues y ve cuán malo y amargo es el haber dejado tú a Jehová tu Dios y faltar mi temor en ti, dice el Señor Jehová de los ejércitos. Y faltar mi temor en ti, y faltar mi temor en ti. Así que ese temor es algo que nos ayuda a no volver atrás. En el libro de Primera de Pedro encontramos una palabra donde Dios le dice a través de Pedro, el apóstol Pedro habla y dice que es mejor no haberlo conocido y conocerlo y volver atrás. Porque es como el puerco que se revuelca en el cieno nuevamente, en el fango nuevamente. Así que nosotros conocemos a un Dios, le damos gracias a Dios. Bendito sea el Señor, que a pesar de que nosotros podemos fallar una y mil veces, el Señor en su misericordia nos hace, es un Dios de amor y es un Dios de compasión, es un Dios que puede, si hay un verdadero arrepentimiento, un genuino arrepentimiento en su gran amor y en su misericordia, nos da una nueva oportunidad. Y creo que esto es lo que Dios quiere traer en este tiempo a nosotros como hijos de Dios. Que entendamos que perder el temor de Dios, ese es el temor que nos puede paralizar, ese es el temor mayor que nos puede llevar a un desastre, tanto espiritual, moral, social, en el seno familiar. Todo se corrompe cuando nosotros no buscamos de Dios con todo nuestro corazón y no mantenemos esa relación con Dios para mantener este poder en nosotros que nos da el temor a Él. Jeremías 32:49, analizando que es un Dios de oportunidades, mire lo que le dice ahora al pueblo. Después que trata con el pueblo, después que Jeremías se ha pasado todo este tiempo tratando de alertar al pueblo, de coaccionar al pueblo, de guiar al pueblo, le dice en el capítulo 32:40, y haré con ellos pacto eterno. Mire qué lindo es nuestro Dios. Haré con ellos pacto eterno, que no me volveré atrás de hacerles bien, y pondré mi temor en el corazón de ellos para que no se aparten de mí. Aleluya. Así que la misericordia de Dios, ¿quién la puede alcanzar? Él es el que hace que nosotros tengamos ese temor para que le agrademos en todo, para que hagamos todas las cosas conforme a su divina y perfecta voluntad. Sabemos que Jeremías fue ese profeta usado por Dios para reprender al pueblo de Israel que había dado la espalda a Dios y se había vuelto de la idolatría, pero vemos a Dios tratando con el pueblo. Le dio que le había dado la espalda a él, pero él dice, yo no les voy a dar la espalda. Qué lindo, no me volveré atrás de ellos. Les seguiré haciendo el bien y dándoles una nueva oportunidad. Les quiere atraer a él
por medio del temor que había decidido poner en sus corazones. Mire qué interesante, voy a repetir esto. Vemos a Dios tratando con el pueblo que le dio la espalda y para darles una nueva oportunidad. Les quiere atraer a Él por medio del temor que ha decidido poner en sus corazones. Cuando nosotros nos arrepentimos y venimos a Dios con un corazón arrepentido de nuestro pecado, Él vuelve a poner ese temor en nuestros corazones. Él vuelve a hacer que nosotros nos rindamos a Él y empecemos a caminar de nuevo con Él. Por eso este temor a Dios es el bueno, es el que nos acerca a Dios, nos hace hacer todas las cosas que agraden a Dios. Ahora, el profeta Isaías, siguiendo con la historia del pueblo de Israel, es otro de los grandes profetas, de los grandes voceros de Dios, de los que él usó en este tiempo, antes y después del exilio. Estuvo ahí guiando también al pueblo, trayendo profecías al pueblo para guiar al pueblo. Ahora les anuncia que llegará el Salvador del mundo, ¿verdad? Les dice, les nacerá el Salvador del mundo. Confirma que ese Salvador fue ungido con ese temor y que Dios mismo es el que nos da ese temor y que es un espíritu que deposita el Espíritu Santo en los escogidos. Mire qué tremendo. El Espíritu Santo es el que hace que ese temor de Dios more en nosotros. En Isaías capítulo 11, verso 2, está hablando Isaías de lo que haría el Mesías cuando llegaría. Y reposará sobre él el espíritu de Jehová, espíritu de sabiduría, de inteligencia, espíritu de consejo y de poder, espíritu de conocimiento y de temor de Jehová. Tremendo. El espíritu de temor de Jehová venía sobre el Mesías. Ese espíritu dominaría a Jesús como ser humano, siendo Dios dentro en la tierra, sobre la tierra. El espíritu de temor estaría sobre él, unido al espíritu de Jehová, al espíritu de sabiduría, de inteligencia, de consejo. Así es que todos estos espíritus venían con él. 7 espíritus que sellaron la vida de Jesús y que sabemos que el profeta Isaías se estaba refiriendo a Jesús por el verso 1. Cuando dice que saldrá una vara del tronco de Isaí, está hablando de David, que era el hijo de Isaí, y un vástago retoñará de sus raíces. Cuando vemos Mateo 1, vemos toda la genealogía de Jesús y dice Jesús, hijo de David. No es que sea legítimamente hijo de David, sino que viene de la descendencia de David, la madre. La madre viene de la descendencia de David y por eso se dice hijo de David. Bendito sea el Señor. Así que hoy, si tú y yo hemos pecado, si tú y yo hemos cometido errores, si tú y yo hemos hecho algo que sabemos que nos está, quizás ese espíritu de culpa está trabajando tu vida porque sabes que has perdido el temor de Dios y esto te ha paralizado, quiero decirte que hay esperanza. Hay esperanza. Porque no importa lo que hayas hecho, si confiesas a Jesús como Señor y Salvador personal, si te reconcilias con Él, si vienes con ese espíritu noble, humilde, delante de Él, te humillas y le pides perdón, ahora ese espíritu, incluyendo el espíritu de temor de Dios, está de nuevo en tu vida, puede estar de nuevo en tu vida. Y si nunca has aceptado a Jesús y quieres tener este temor para hacer lo correcto, pues solamente tienes que aceptar a Jesús. Ahora bien, usted dirá, pero conocemos a tantas personas dentro de la iglesia que dicen que son hijos de Dios, pero siguen haciendo lo malo. Dígame si no, siguen haciendo lo malo. Personas que a pesar de tener a Cristo en su corazón, están siendo instrumentos del enemigo. Están siendo instrumentos del enemigo y les es fácil pecar
¿Por qué pecan con tanta facilidad? Claro, todos tenemos una naturaleza pecaminosa. Todos tenemos esta naturaleza pecaminosa que ha venido trabajando en nuestras vidas desde que nacimos del vientre de la madre. Desde la creación del mundo está la naturaleza pecaminosa trabajando con el hombre. Pero ahora, cuando llegamos a Cristo, se supone que hemos sido sellados con el Espíritu Santo. Se supone que ese temor está en nosotros porque es del sello del Espíritu Santo. Y vimos cómo Jesús pudo comportarse, pudo mantenerse siendo un hombre justo, un hombre correcto, un hombre perfecto. Si hay alguien que se puede llamar perfecto, es Jesús de Nazaret, el Hijo de Dios. Ese fue el perfecto. ¿Cómo logró Jesús, ser humano como usted y como yo, mantenerse siendo perfecto, mantenerse sin perder el temor a Dios para hacerlo perfecto? Bueno, pues la respuesta es clara. La respuesta está en qué tiempo le dedicas a Dios, en qué tiempo meditamos en la palabra de Dios, qué tiempo tenemos de intimidad con Él, en qué tiempo nos conectamos a la fuente para que el amor de Dios, el poder de Dios, el temor de Dios siga fluyendo en nuestro espíritu. Recuerde que Él opera de su espíritu a nuestro espíritu y que el temor es un espíritu, lo vimos en Isaías 11:2. El espíritu de temor estaba sobre el Mesías. Ahora bien, Jesús dijo, yo me voy, pero no los dejo solo. Yo les dejo el Espíritu Santo. Si el Espíritu Santo está en nosotros, ¿por qué podemos pecar tan fácilmente? Simplemente porque no hay dependencia del Espíritu Santo. No le dedicamos tiempo a la palabra de Dios ni a la intimidad con Dios. Mira lo que dice Proverbios 2, Proverbios capítulo 2, del 1 al 5, confirma esta revelación y dice Proverbios 2, del 1 al 5. Hijo mío, si recibieres mis palabras y mis mandamientos guardares dentro de ti, haciendo estar atento tu oído a la sabiduría. Recuerde que Romanos 10:17 dice que la fe es por el oír y el oír de la palabra de Dios. El Espíritu de Jehová deposita el espíritu de temor en nosotros a partir del conocimiento de la palabra de Dios. Todos podemos creer en Dios, pero pocos le conocemos. Y no le vamos a conocer hasta que no escuchemos de su palabra, hasta que no meditemos en su palabra. Mire qué interesante. Si estás atento tu oído a mi sabiduría, haciendo estar atento tu oído a la sabiduría, si inclinares tu corazón a la prudencia, hacer lo correcto siempre delante de Dios. Eso, si clamares a la inteligencia y a la prudencia dieres tu voz, si como a la plata le buscares, aleluya, la intimidad con Dios, si nosotros estuviéramos intimando con el Señor, el temor de Dios estaría todo el tiempo en nuestras vidas. Y la escudriñares, sigue diciendo, y la escudriñares como a tesoros. La sabiduría está en la palabra de Dios. La palabra dice en Colosenses capítulo 2, verso 3, que en él están escondidos, en Cristo están escondidos los tesoros de la sabiduría y del conocimiento. Entonces, y si la escudriñares como a tesoros, dice, entonces entenderás el temor de Jehová. Y hallarás el conocimiento de Dios. Entonces entenderás el temor de Jehová y hallarás el conocimiento de Dios. Así es que hasta que no haya una intimidad con Dios y no haya un conocimiento de la palabra, por eso es que el apóstol Pablo dice que es mejor que nosotros tengamos el poder del Espíritu Santo en un balance con el conocimiento.
en un balance con el conocimiento. Dice, porque el conocimiento envanece, mas el espíritu vivifica. El espíritu es el que hace que ese temor de Dios se arraigue en nuestras vidas y nos hará más fuerte cada día. A su vez, Él deposita más de ese poder en nuestras vidas. Ese poder será mayor, ese temor a Dios será mayor. Y no es el temor a que Dios me va a caer arriba y me va a dar un golpe y me va a permitir que no. Es un temor reverencial, es un temor a agradarle a Dios, es un temor de respeto, de prudencia. Ese es el temor al que estamos hablando. El temor de Dios se hará más fuerte cada día en tu vida y así Él depositará cada vez más de ese temor en ti, porque ya el Espíritu Santo entonces tiene el poder para ayudarte, para mantenerte produciendo el temor de Dios todo el tiempo en tu vida, que te ayudará a no volver atrás, que te ayudará a no volver atrás. Pero ¿sabe algo más interesante todavía? Estuvimos viendo hasta ahora el temor que nosotros tenemos que tener para agradar a Dios, ¿verdad? El temor que nosotros tenemos que tener para agradar a Dios y para ser prudentes, para hacer lo correcto, para hacer lo que le agrada. Pero te tengo una noticia: cuando haces lo que a Dios le agrada, cuando haces lo correcto, cuando eres prudente, cuando das un buen testimonio, entonces Dios hace que nuestros enemigos nos teman. Aleluya. Que nuestros enemigos nos tengan temor. Escuche bien. Tu obediencia hace que Dios ponga espíritu de temor del malo en el corazón de los que vienen contra ti. Mira lo que dice la palabra en Deuteronomio 2:25. A partir de hoy haré que ante ustedes todos los pueblos de la tierra se llenen de espanto, de temor. Cuando oigan hablar de ustedes, se pondrán a temblar y la angustia se adueñará de ellos. Está hablando del pueblo de Israel, lo está advirtiendo y les está diciendo: manténganse haciendo lo correcto, manténganse caminando con prudencia, porque yo voy a hacer que todos los que lo vean a ustedes tengan temor de ustedes, por cuanto ustedes cargan mi poder. Deuteronomio 11:25 dice: nadie se sostendrá delante de ustedes, miedo y temor de ustedes pondrá Jehová su Dios sobre la tierra que pisares, como Él les ha dicho. Aleluya. Así que concluimos este tema diciendo que Dios pone un espíritu de temor en nosotros para que siempre le agrademos, para que siempre estemos haciendo lo recto ante Él. Pero también permite que otro espíritu de temor se apodere de los que nos quieren hacer daño. Isaías 41:10 dice: no temas, porque yo estoy contigo, no desmayes, porque yo soy tu Dios, que te esfuerzo, siempre te ayudaré, siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. Y tenemos por testimonio y sobre la tierra, sobre el pueblo de Israel también, dice que Saúl le tenía temor a David. Llegó un momento donde, siendo el rey y David un niño, y David no era nada comparado con Saúl, ¿verdad? Era el rey y Saúl era un niño, un pastor de ovejas. Sin embargo, llegó un momento después que Dios ungió a David, donde Saúl le tiene temor a David. Y mire por qué Saúl le tenía temor a David. En 1 Samuel 18:14-16 dice: y David se conducía prudentemente en todos, no en algunos, en todos sus asuntos. Y Jehová estaba con él. Viendo Saúl que se portaba tan prudentemente, tenía temor de él
Mas todo Israel y Judá amaba a David, porque él salía y entraba delante de ellos. Cuando temes a Dios, te comportas prudentemente, tus enemigos, mire, tus enemigos empiezan a tener temor de Dios. Cuando tú tienes un buen testimonio delante de los que te rodean, no importa el que te critique, no importa el que te maldiga, no importa el que quiera venir contra ti, Dios levanta bandera y pelea por ti. El temor de Dios en ti, esto hará que Dios te respalde donde quiera que estés, y aún los gigantes tendrán que tener temor de ti. Aún los que se creen mayores que tú tendrán que tener temor de ti. Así es que con esto los dejo, reflexionen, que el Espíritu Santo de Dios añada sabiduría a esta palabra para que ustedes puedan experimentar ese temor de Dios en su vida y tener la experiencia de ver cómo un santero pasa delante de un hijo de Dios y no le puede mirar a los ojos. No le puede mirar a los ojos. ¿Sabe por qué? Porque Dios ha puesto temor en el corazón de ellos. Ellos saben que es mayor el que está en nosotros que el que está en ellos. Bendito sea el nombre del Señor, que nos unge, que nos sella con su poder, que nos lleva de su mano y nos ayuda para que seamos testimonios donde quiera que nos paremos y todos tengan temor de nosotros. No para intimidar a nadie, no, para dar un buen testimonio de que del Dios que vive en nosotros. Que Dios te bendiga, que Dios te guarde. Hasta la próxima. En el próximo capítulo, antes de cerrar, vamos a hablar del temor a fallarle al hombre, de esa trampa que el enemigo pone en nuestras vidas. El temor a fallarle al hombre, lo vamos a ver por la palabra en el próximo capítulo. Bendiciones, hasta la próxima.